Buenos días. Los dos señores que me han antecedido en el uso de la palabra prácticamente han dicho lo que tenía algo que exponer ante ustedes. Voy a introducir algunas variables de orden práctico, especialmente en lo que corresponde a las obligaciones, basándome en la experiencia como abogado litigante, como ex vocal de la Corte Superior de la Libertad Trujillo, Perú, como ex también miembro del Ministerio Público. Durante todos estos días hemos hablado sobre la justicia. Brillantes exposiciones, e inclusive ha permitido la intervención de los alumnos a través de sus preguntas. Pero ayer por la tarde me puse a analizar el cuadro que tenemos acá al frente, que según me entero es de autoría de un pintor de apellido Maecha del año 1995. Pues ahí tenemos a la justicia. Allí la tenemos. Con toda su vestimenta, la espada que le caracteriza, la balanza, pero está a espalda del pueblo. El pueblo hacia el costado izquierdo está lloroso, hay 2 o 3 niños desnudos, hay un esclavo que pretende romper sus ataduras. Vean ustedes, esa es la justicia en América Latina. No creo que el pintor sea abogado, pero lo ha expresado claramente cómo es la justicia. ¿Eso queremos nosotros los abogados? A través de las exposiciones llego a la conclusión que no queremos esa justicia. Más aún, orientarles a ustedes, porque ustedes jóvenes van a ser los que van a ejecutar de aquí en adelante lo que corresponde al camino a seguir del abogado. Tampoco ustedes han sido convocados a conocer lo que se entiende por ética, que proviene del griego ethos, costumbre, moral, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo positivamente valioso. Tampoco ustedes han sido convocados a lo que ya se ha expuesto con gran sabiduría, y más aún respecto de mi persona, donde ya no tengo que expresar lo relacionado con las obligaciones del abogado. Ya lo hicieron con brillante exposición los antecesores. Los deberes que tiene el abogado se orientan en diferentes caminos, diferentes para con la sociedad. Ahí tenemos el decálogo de Couture que nos orienta también a cuál es lo que corresponde a los deberes del abogado con la sociedad. El abogado para sus deberes para con los magistrados, guardar respeto, consideración. El abogado como deber para con los colegas, lealtad, dignidad con su colega, no usar lenguaje descomedido. Y finalmente, el deber para con el cliente, la profesionalidad, la confidencialidad, no inducir al engaño. Jóvenes, resulta paradójico que tanto a nivel nacional como a nivel internacional se organicen congresos, seminarios, foros y diversos eventos académicos y gremiales referidos al tema ético del abogado.
y su necesaria presencia en la gestión pública. Sin embargo, aquellas personas que ocupan los cargos propios del abogado no practican la ética. Entonces, ¿de qué sirve prácticamente decir tanto ello? Por otro lado, tenemos que el juez, el magistrado, el representante del Ministerio Público, el procurador, etcétera, que forma parte del perfil del abogado, en una primera reflexión, ¿qué es lo que está buscando? El bienestar común. O debe buscar el bienestar común de todos sus integrantes. El desarrollo social integral. Por lo tanto, quienes participan en la burocracia estatal, entre ellos los jueces, representantes del Ministerio Público, etcétera, desde el primer mandatario, inclusive presidente de la República, hasta el servidor ubicado en el último nivel, deben practicar, pues, como la única estrella, llamémosla así, como faro que nos orienta, es el bien común. En el Perú existe una ley relacionada con el Código de Ética de la Gestión Pública, que es la 27815 y sus modificatorias. Y ahí habla del respeto que debe tener el funcionario público, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado del Derecho, etcétera, etcétera. Pero realmente el funcionario no cumple con ello. Si tenemos un proceso judicial y hasta materialmente tenemos un expediente judicial, que en una oportunidad hice un concurso con mis alumnos en la Universidad Privada del Norte, donde soy decano de la Facultad de Derecho, y me encantó la presencia y la respuesta de una muchacha cuando me dijo: doctor, para mí un expediente judicial es una cebolla, porque tiene hojas y hace llorar. Realmente eso es. En cortas palabras me expresó aquella alumna. Lo dijo totalmente. Y siguiendo con ella, inclusive ahora ya es abogada, y continuamente me visita en mi bufete privado los sábados permanentemente, y intercambiamos ideas. Y llegamos a la conclusión, partiendo de lo que se acaba de exponer, de que el abogado debe ser conocedor en el nivel superficial y en el nivel profundo de las cosas. Por eso es que debe conocer la filosofía. Y a modo de chiste, llegamos a la conclusión con esta joven, que el abogado no debe ser pato, en el sentido bueno de la palabra. ¿El pato sabe caminar bien? No. ¿Sabe volar bien? No. ¿Sabe nadar bien? No. Ese es el abogado que prácticamente quiere conocer todo y finalmente no conoce nada. Esa es la realidad. O sea, se simplifican tres posiciones bien marcadas en lo que corresponde al abogado: capacidad, experiencia, moralidad. Esos tres principios que les acabo de dar a conocer, capacidad, experiencia, moralidad, se aplican en todos los perfiles del abogado. No solamente en lo que corresponde a ser juez, Ministerio Público, sino también abogado litigante. Es decir, jóvenes, ser abogado es muy difícil. Recuerdo perfectamente que en una oportunidad una madre de familia llorosa me dice: doctor, por favor apruebe a mi hijito. Necesita solamente un 11 para que apruebe. Y finalmente me dijo: para ser abogado solamente se necesita dos cosas:
saber leer y escribir y tener figura humana. ¿Es cierto eso? Vean ustedes la expresión de una madre llorosa que forma parte de la sociedad y cuyo concepto tiene respecto del abogado. Y eso quiere que sea su hijo. Vean ustedes, es muy lamentable el concepto. Yo le expliqué detenidamente que el abogado no es ello, que no le puedo aprobar a su hijo y que más bien al aprobarlo le voy a hacer un daño. En la segunda matrícula del curso, que ya aprobó con nivel alto, ahí es donde lo entendió la madre. Puedo explicarles una cantidad de experiencias enormes relacionadas con la formación de los alumnos referente a lo que es el abogado. La responsabilidad del abogado es muy antigua, tal como la profesión, y era posible encontrar normas inclusive, vean ustedes, en el Código de Justiniano o en las ordenanzas reales de Castilla. En esta se decía, si por negligencia e ignorancia del abogado que se pueda colegir de los actos del proceso, la parte a quien ayudare perdiera su derecho, tiene que pagar a su defendido por el daño que le causó con costas y con juicio breve. Tengo un criterio muy interesante partiendo de esto. Cuando el abogado, por su culpa, por su negligencia, por su impericia, porque no sabe el derecho, su demanda es calificada inadmisible o es calificada improcedente, el que debe pagar las costas y costos no es su cliente, el que debe pagar es el abogado. Existe una ejecutoria en Chile, visto, en ese sentido. Se habló hace unos días, continuamente y reiteradamente, de que existen normas jurídicas que deben tratar a orientar el buen quehacer del abogado. Pero sin embargo, los magistrados no lo aplican. Es cierto. Existen cualquier cantidad de normas jurídicas, inclusive en el Código Procesal Civil nuestro. Así como hemos visto en el Código de Justiniano, también tenemos en el Código de Hammurabi los 10 mandamientos de los hebreos, los edictos del emperador Ashoka. Son normas que tienen por tendencia principal el dominar, someter y domesticar la vida emocional, como lo describe Freud en su obra El malestar en la cultura. Entonces, ¿qué ocurre en un proceso judicial? ¿Qué ocurre en el quehacer? Si el derecho es producto de la inteligencia del ser humano, así lo dijeron los griegos y romanos, entonces quiere decir que para entender el derecho hay que ser inteligentes, no hay otra forma. Pero entonces, ¿por qué el abogado se porta entre comillas mal? ¿Por qué no cumple con sus responsabilidades? ¿Por qué no cumple con sus deberes? Profundizando en este quehacer, encuentro que no hace uso solamente de su inteligencia, esto es, del razonamiento que ha captado en su formación jurídica, sea en la escuela del derecho o sea fuera de ella. Hay otro tipo de inteligencia, es la inteligencia emocional. El profesor Daniel Goleman, en su obra La inteligencia emocional, afirma que la inteligencia implica el arquetipo de los bites de información pura, no enturbiados por el sentimiento, que encarna la idea de que las emociones no tienen cabida en la inteligencia y solo empañan nuestra imagen de la vida mental. Esta concepción nos precisa que toda persona no puede hacer uso exclusivamente de su inteligencia, sino también de sus emociones, porque el procedimiento cognitivo trabaja en estrecha relación con el proceso emocional. Así tenemos que una persona emocionalmente inteligente, quien de acuerdo a los profesores universitarios José Miguel Mestre Navas y Francisco Palmero Cantero en sus obras Procesos Psicológicos Básicos, arriban a la conclusión siguiente.
Identificación de las emociones en los estados subjetivos. Identificación de las emociones en otras personas. Precisión en la expresión de las emociones. Discriminación entre sentimientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras de los mismos. ¿Y por qué me estoy adentrando en lo que corresponde a la inteligencia emocional? Vean ustedes. Puede aplicarse en los operadores de derecho, sea el juez o los abogados, lo que corresponde a la inteligencia emocional. Antes de dar una respuesta, debemos acordarnos perfectamente de lo que corresponde al perfil del abogado. Y cuando las personas intervienen como operadores de derecho, sean jueces o abogados de las partes, al tomar decisiones en el proceso, hacen uso también de sus emociones. Lo he dicho muchas veces. He constituido, por ejemplo, una sala civil. Y mi presidente de sala decía, va a informar a un abogado, pero este abogado es un inútil. En lugar de informarnos, nos va a desinformar. Así llegó la conclusión. Realmente hay una cosa muy importante. La inteligencia emocional se centra en un acto que voy a terminar de exponer. Tenemos un proceso donde hay una reclamación de pago de violación de la palabra del matrimonio. O sea, un hombre ofreció matrimonio y se negó. Lo demandaron por rompimiento esponsalicio y en plena audiencia pública, ella se para frente a él y le dice, oye tú, ¿no fuiste con tus padres a entregarme este aro de compromiso matrimonial? Y él agachó la cabeza. Bastó eso para que decididamente se dé lo que corresponde a la situación final. Vean ustedes, esa es la presunción que considera nuestra legislación en lo que corresponde al comportamiento de las partes. Acabamos de describir al ser humano, quien como persona, luego operador de derecho, interviene como juez o abogado de las partes de un proceso. Es un ser perfectible por su propia naturaleza, puede ser muy inteligente, pero no existe hombre o mujer sin sentimientos. En todo caso existirá una persona que no tenga sentimientos fuertes, ni positivos ni negativos. Esa es la persona idónea para la administración de justicia. Qué difícil es conseguirla. Muchas gracias.